Hola, buen día. Vamos a esperar unos 5 minutos a que lleguen más asistentes y empezamos con el webinar. Eh, por favor, me pueden avisar, aquí tienen una sección de preguntas y un chat también. Me pueden avisar si me escuchan y ven mi pantalla bien. Bueno, ahí ya me avisan que se escucha y se ve bien. Así que, bueno, vamos a esperar un par de minutos y empezamos. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Sean todos bienvenidos a este webinar de soluciones analíticas, Analítica del Pacífico y Grupo Analítico Centroamericano, representantes de Thermo Scientific en Argentina, Perú y Panamá. El día de hoy voy a estar hablando específicamente del analizador orgánico elemental Flash Smart, sus características y nuevas aplicaciones. Mi nombre es Gonzalo Valdivieso, me desempeño como Product Manager para análisis elemental y espectroscopía molecular de estas empresas. Acá tienen una sección de preguntas. Ahí pueden ir escribiendo las preguntas que vayan surgiendo durante el transcurso de la presentación. También lo pueden hacer al final. Y bueno, al final de la presentación las respondo. Para los que necesiten o requieran certificados, pueden escribirnos a los mails que les voy a mostrar al final y ahí nos pueden escribir solicitando los certificados para este webinar. Los temas a tratar van a ser el principio del método, de la combustión de Dumas y del Flash Smart, las diferentes configuraciones posibles, cuáles son las características de los instrumentos, cómo se analizan, cómo se tratan las muestras y los tipos de muestras que se pueden analizar y finalmente sobre aplicaciones para los diferentes segmentos, para las diferentes industrias posibles. El principio del método es la combustión de Dumas. Básicamente, un analizador orgánico elemental lo que determina son 5 elementos: carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y oxígeno en cualquier tipo de muestra, ya sea orgánica o inorgánica. Más o menos el flujo de trabajo se pesa una muestra o también se puede inyectar para algunas muestras líquidas.
Luego va a ocurrir una oxidación cuantitativa de la muestra, o sea, una combustión. Luego los gases que se generan se van a reducir. Luego se separan por cromatografía de gases y al final tengo un sistema de detección para la cuantificación de cada uno de esos gases. La idea de esta técnica, de este método, es convertir la muestra, es decir, convertir el carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y oxígeno en gases simples que se puedan analizar en el equipo. Este es el Flash Smart. Más adelante voy a estar hablando sobre todos los componentes del mismo y sus características. Una de las cosas importantes de este equipo es la flexibilidad, la modularidad. Existen diferentes configuraciones para análisis macro, también para análisis micro y yo puedo cambiar entre una configuración a otra sin mucho problema. El equipo permite el análisis de sólidos, líquidos, líquidos viscosos, gases. También permite la cuantificación por pesada o por inyección. La cantidad de muestra que se puede analizar varía dependiendo si es una configuración macro o una configuración micro, pero puede variar entre 0,1 miligramos hasta 1 gramo de muestra. El equipo también permite la cuantificación desde pocos ppm, desde porcentajes muy bajos de muestra, hasta el 100%. Es decir, que yo puedo cuantificar por decir un ejemplo, 0,001% del elemento, pero también puedo caracterizar el 100% de un elemento. Por ejemplo, grafeno o azufre puro. Los puedo cuantificar hasta el 100% sin problemas. Dependiendo de la configuración, yo puedo cuantificar de 1 a 5 elementos. También está la posibilidad de analizar carbono orgánico total. Hay diferentes configuraciones. Ahora les voy a mostrar las características de las dos, digamos, más estándar. Configuraciones para microanálisis, que para microanálisis está enfocado en el análisis de carbono, hidrógeno, nitrógeno, hasta carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y oxígeno. Es decir, de 3 a 5 elementos. Las configuraciones macro que permiten analizar una mayor cantidad de muestras son para nitrógeno carbono o nitrógeno solo. Generalmente son aplicaciones que están enfocadas más para la industria de petroquímica, agronomía, como análisis de suelos o nitrógeno proteína para industria de alimentos y bebidas. Acá les muestro una configuración para carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y oxígeno, es decir, los 5 elementos. En este tipo de configuración, lo que se tienen son dos reactores independientes. Tenemos un reactor de combustión, que es el que está a la izquierda, y a la derecha un reactor de pirólisis. El reactor de combustión es para analizar estos 4 elementos. Y el de pirólisis que es una reacción en ausencia de oxígeno, es para cuantificar el oxígeno de la muestra. Entonces, lo que se hace para analizar estos 4 elementos es lo siguiente. Primero, se pesa la muestra en un contenedor de estaño. Son contenedores muy blanditos. Ahí se pesa la muestra, luego se cierran y se introducen en el autosampler del equipo. El, el autosampler va a introducir de manera automática la muestra en el reactor. El equipo usa helio como gas portador y oxígeno para la combustión.
Cuando la muestra cae en el reactor, la temperatura va a llegar hasta 1800 grados centígrados por la reacción de combustión. Luego, el reactor está relleno de óxido de cobre para garantizar una oxidación cuantitativa de todos los elementos. De esa manera se van a generar varios gases, como nitrógeno, óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono, vapor de agua, dióxido de azufre y trióxido de azufre. Luego tengo cobre electrolítico para reducir los óxidos de nitrógeno hasta nitrógeno y también el trióxido de azufre. Y también para eliminar el exceso de oxígeno que puede haber quedado. De esa manera voy a terminar con 4 gases. Nitrógeno, que me va a permitir cuantificar el nitrógeno. Dióxido de carbono, que me permite cuantificar el carbono. Vapor de agua, que me permite cuantificar el hidrógeno. Y dióxido de azufre para el azufre. Luego los 4 gases pasan por una columna de cromatografía de gases y que los separa y obtengo los 4 picos. Primero el nitrógeno, luego el dióxido de carbono, luego vapor de agua y por último el dióxido de azufre. Para el oxígeno uso el segundo reactor. En este caso peso de igual manera la muestra. Solamente voy a tener helio como gas portador. Va a ocurrir la reacción de pirólisis. Tengo carbono niquelado como catalizador para asegurarme la conversión cuantitativa de la muestra en monóxido de carbono. Tengo filtros para absorber los gases que no me interesan y al final obtengo la cuantificación del monóxido de carbono que me permite determinar el oxígeno. Este pico es de nitrógeno que no tengo forma de retenerlo, pero bueno, en este caso ya no me interesa porque lo puedo cuantificar por combustión de la otra manera. En este caso solo me interesa el pico del monóxido de carbono. Para aplicaciones de nitrógeno carbono como nitrógeno carbono de suelos, nitrógeno proteína, nitrógeno para muestras orgánicas, entre otras, lo que se usan son configuraciones con reactores dobles que me permiten analizar cantidades de muestras más grandes. Acá se muestran 2 de ellas. Esta es una configuración NC, permite cuantificar nitrógeno y carbono, y esta es una configuración de nitrógeno proteína. Acá se los muestro en más detalle. La diferencia acá es que no voy a tener 2 reactores independientes, sino que los reactores se encuentran conectados entre sí. Uno va a ser para la combustión y el segundo va a ser para la reducción. Es básicamente lo mismo que les expliqué antes, pero está separado en 2 reactores diferentes. De igual manera, peso la muestra. Tengo helio como gas portador, oxígeno para la combustión. Va a ocurrir una reacción que va a llevar la temperatura hasta 1800 grados centígrados. Tengo un oxidante para asegurarme de una combustión cuantitativa, pero de igual manera se me van a generar otros gases que no me interesan como los óxidos de nitrógeno. Con el reductor convierto el óxido de nitrógeno en nitrógeno. Luego voy a tener filtros para atrapar los gases que no me interesan. En un principio tengo un filtro de CO2, luego un filtro de agua y al final solamente obtengo el pico del nitrógeno. Esta configuración es para nitrógeno proteína, que es algo, digamos, lo más común para industria de
de alimentos y bebidas. Otra aplicación bastante común es la determinación de carbono orgánico total. Yo con este equipo no tendría manera de identificar el carbono inorgánico del carbono orgánico de la muestra si lo analizo todo junto. Entonces, lo que hago es, usando como una plancha, peso la muestra, agrego ácido clorhídrico, caliento a 65 grados centígrados y el carbono inorgánico se va a liberar de la muestra como CO2. De esa manera, en la muestra solamente me va a quedar el carbono orgánico y lo puedo determinar en el equipo como cualquier otra muestra. Aquí se muestran algunos ejemplos de algunos materiales de referencia. Estos son los contenidos de carbono total y estos los contenidos de carbono orgánico total. En el Flash Smart, los reactores se encuentran en la parte izquierda. Si tengo una configuración de dos reactores, tengo uno acá y el otro acá. El equipo viene de manera estándar con un autosampler para sólidos que se llama Mass Plus. Se le pueden agregar hasta dos autosamplers y en la parte derecha del instrumento tengo toda la parte de separación, o sea, la columna. También tengo el sistema de detección y toda la parte electrónica del equipo. El autosampler eh, tiene de manera estándar 32 posiciones para muestras, pero es expandible hasta 125 posiciones, ya sea al momento de compra del equipo o se puede agregar posteriormente. El equipo viene con esto, con este tambor de manera estándar y se pueden agregar uno, dos, tres tambores más para llegar hasta 125 muestras. Es un autosampler de fácil mantenimiento, fácil remoción para añadir las muestras. Tiene un visor dedicado que ven acá que permite monitorear de manera visual la combustión. Entre algunas otras características importantes del equipo es la robustez y esto se demuestra eh, con la garantía que ofrece el fabricante en los hornos y el detector. Los hornos es lo que va, digamos, lo que calienta los reactores, donde están todos los consumibles para generar la combustión o la pirólisis. Acá se ofrecen 15 años de garantía. La columna no es un consumible, no es algo que se tenga que estar cambiando con frecuencia. Eh, el tiempo de vida normal es de 7 a 10 años, dependiendo del uso que se le dé al equipo. Para azufre, el equipo tiene la opción de agregar un detector adicional que se llama detector fotométrico de llama. Con el detector estándar el detector TCD es un detector de conductividad térmica que trae el equipo, se puede analizar el azufre sin problemas, pero para llegar a límites de detección más bajos se puede usar este detector, que es el que ven acá al lado del analizador Flash Smart. Hay configuraciones solo para azufre que trabajan solo con este detector, pero también podría tener un instrumento con un reactor eh, para analizar carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre con el detector de conductividad térmica y un segundo horno solamente para azufre en trazas con el detector fotométrico de llama. Bueno, ya les hablé de manera general sobre las características del equipo. Ahora les quería hablar un poco de algo muy importante que es el tema de la homogenización de la muestra. Hay muestras que se pueden analizar directamente en el equipo, ya sean sólidos o líquidos.
Hay otras que requieren cierto proceso de homogenización para asegurarse la reproducibilidad de los datos. Acá hay algunos ejemplos de instrumentos que se pueden usar, tan simples como un mortero, un molino de cuchillas, un molino de martillo, cúters, tijeras. Por ejemplo, muestras como carbones o suelos se podrían homogenizar con un mortero. Muestras como cereales, cebada, harina en un molino de café o de cuchillas. Textiles y papel con un molino de martillo. Un molino de bolas se puede usar para sólidos como carbones, coque, lignitos, suelos, verduras después de liofilización. Si tengo materiales muy duros o, o húmedos como carne, verduras frescas, lo ideal es usar nitrógeno líquido, congelarlos primero, o si no se dispone de nitrógeno líquido, al menos congelarlos hasta menos 25 grados centígrados. Y después usar un molino de bolas para su homogenización. Hay muestras más sencillas que con cúters o tijeras es suficiente, como hojas, fibras, productos plásticos, cauchos. Este es un molino de bolas cuyas aplicaciones típicas incluyen la industria farmacéutica, suelos, hojas, plantas, carbones, coque, madera. También se puede usar un molino de rotor de velocidad para homogeneizar la muestra, cuyas aplicaciones típicas son alimentos, alimento animal, cereales, semillas, polímeros, materiales de desecho y productos farmacéuticos. Obviamente hay muestras que no van a requerir homogenización, en general líquidas como gasolina, diésel, lubricantes, aceites, también muestras de comida que no requieren homogenización como queso, chocolate, cacao, harinas, pasta, almidón, jugo, vino, materiales como papel, algodón, fibras, films de polietileno o algún otro polímero. Aguas, obviamente tampoco requiere homogenización y material particulado en filtros. Muestras líquidas requieren un procedimiento diferente dependiendo de las características de la muestra, dependiendo de su volatilidad, densidad y cómo es su combustión. Por ejemplo, muestras que sean viscosas o no volátiles se pueden pesar en una cápsula de estaño como si fuesen un sólido. O sea, no hay ningún problema con ese tipo de muestras. Líquidos que sean volátiles, hay que usar una cápsula de estaño un poco diferente, más dura, y cerrarse en un dispositivo especial, que es este que se ve acá, para asegurarse de que el líquido volátil no se va a perder. También existe un material que se llama Chromosorb, un polvo que se puede usar para absorber la muestra líquida y después analizarla como cualquier muestra sólida. El equipo también eh, se puede añadir de manera opcional un kit para inyección de líquidos manual. El tamaño de la muestra también es un factor muy importante a tener en cuenta. Es algo que siempre surge. Dependiendo de la configuración del equipo, el tamaño de muestra que se puede analizar es diferente. Las configuraciones micro, como estas, carbono, hidrógeno, nitrógeno, hasta carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y oxígeno, permiten analizar desde 0.01 hasta 100 miligramos, dependiendo de la naturaleza de la muestra. Las configuraciones macro permiten analizar hasta 1 gramo, también dependiendo de la naturaleza de la muestra. Pero como siempre hay un
factor que hay que tomar en cuenta, que es el consumo de gases. Las configuraciones micro van a gastar mucho menos gas que las configuraciones macro, sobre todo oxígeno. El equipo, el software tiene incluido eh, una característica que estima el consumo o la cantidad de oxígeno que se debe usar dependiendo de la cantidad de muestra y dependiendo de su naturaleza. Y obviamente para cantidades de muestra más bajas, el consumo de oxígeno es mucho más bajo. Otro accesorio que es imprescindible para un analizador elemental es una microbalanza o una balanza en general, dependiendo de la configuración. Eh, Casi siempre el primer paso de análisis va a ser pesar una muestra, y la cuantificación tiene que ser lo más exacta posible para la obtención de un buen resultado. Para las configuraciones micro se requiere una microbalanza, y las configuraciones macro como nitrógeno proteína no requieren una microbalanza. Con una balanza analítica es suficiente. Bueno, ahora sí voy a entrar en el campo de las aplicaciones. Las aplicaciones que se pueden hacer con el Flash Smart son muy variadas. Por ejemplo, industria farmacéutica, petroquímica y energía, industria medioambiental, agronomía, suelos, caracterización de materiales en general y alimentos y bebidas. Voy a comenzar con farmacéutica. Para farma, este equipo generalmente se usa más que todo en investigación y desarrollo. Por ejemplo, si quiero determinar cuáles son los componentes de un fármaco nuevo que estoy sintetizando o que estoy desarrollando, lo puedo hacer con este equipo para la verificación de su fórmula molecular. En este caso, vemos un ejemplo de un fármaco chondroitina sulfato, donde se determinó nitrógeno, carbono y azufre. Acá hay otro ejemplo de un corticosteroide, beta-metasona valerato. Se determinó el porcentaje de carbono y de hidrógeno. Eh, Esta técnica en general no tiene ningún tipo de interferente, con una excepción que es el flúor. El flúor, al ser un elemento bastante reactivo, puede interferir con los resultados, dando falsos positivos. Para esto lo que se hace es agregar en el reactor, acá lo pueden ver al inicio, un material especial para absorber el flúor que se genere en la combustión. De esa manera puedo analizar la muestra sin que esto me interfiera. Acá hay dos ejemplos de fármacos que contienen flúor. Se puede ver que estos son los valores teóricos de los componentes de nitrógeno, carbono e hidrógeno, y estos son los valores obtenidos experimentalmente con el Flash Smart. Como pueden ver, los valores son prácticamente indistinguibles para los dos fármacos, por lo cual podemos inferir que no hubo ninguna interferencia del flúor en los resultados. Ahora voy a pasar a hablarles un poco de industria petroquímica y energía. Eh, Se usa bastante en este tipo de industria, por ejemplo, para análisis de nitrógeno en lubricantes. En un proceso típico de producción de aceite es muy importante monitorear el contenido de nitrógeno, por cuestiones de control de calidad.
Esto marca la presencia de aditivos que contienen nitrógeno y a partir de su concentración se puede predecir la cantidad de óxidos de nitrógeno que se van a producir. Para este tipo de aplicación se requieren, generalmente hay muchas muestras por día, se requiere una excelente reproducibilidad, un análisis rápido. Esto se me olvidó comentarlo, pero es un factor importante. Eh, el análisis por muestra generalmente está en el rango de 5 a 8 minutos, así que es un equipo bastante rápido y productivo. El equipo cumple con muchísimas normas de la industria petroquímica que suelen ser las normas ASTM. En este caso en específico es la ASTM D5291-09 para la determinación de carbono, hidrógeno y nitrógeno en productos de petróleo y lubricantes. Esto permite analizar crudos, aceites, aditivos y residuos para la determinación de carbono, hidrógeno y nitrógeno. La norma requiere un equipo que pueda analizar en un rango de concentración bastante variado. Acá vemos los porcentajes, son valores altos para carbono, valores medios para hidrógeno y valores bajos para nitrógeno. El Flash podría analizar sin problemas este tipo de muestras, que son valores altos de carbono, pero por ejemplo son muy bajos para nitrógeno. Pueden ser menores a 0,1%. Acá les muestro un ejemplo. Esta es una nota de aplicación de Termo que muestra el análisis del contenido de nitrógeno en lubricantes y aceites en 5 muestras diferentes. Son porcentajes, si se quiere, bajos. Para la muestra 1 estamos en un rango de 0,03%, 0,04% y el valor más alto 0,18%. Y por acá también se ven las desviaciones estándar relativas, lo que habla de la excelente reproducibilidad que tiene el equipo. Ahora voy a pasar a hablarles un poco de aplicaciones ambientales. Este es un ejemplo de monitoreo de lluvia ácida. Eh, cuando una zona tiene incidencia de lluvia ácida, suele quedar marcado en las plantas o los árboles lo absorben, absorben azufre. Y entonces acá se puede ver el análisis de 4 muestras de pino y en estas dos, la 3 y la 4, podemos ver que el porcentaje de azufre está en un rango de 0,03%. Para las muestras 1 y 2 está en 0,11, 0,17%. Son valores aproximadamente 10 veces más altos, lo que indica que para los pinos de las zonas 1 y 2, las muestras 1 y 2, hay mayor incidencia de lluvia ácida. Compost es algo que, bueno, que está muy en boga actualmente con todo el tema de agricultura regenerativa y el Flash Smart puede analizar sin problemas todos los componentes que, que lo constituyen, desde nitrógeno, carbono, hidrógeno, azufre y oxígeno. Acá se pueden ver diferentes muestras de compost con porcentajes diferentes de nitrógeno, carbono, hidrógeno, azufre y oxígeno. Otra aplicación muy común es aguas residuales, incluso agua potable. En este caso es importante monitorear el contenido de carbono y sobre todo el contenido de carbono orgánico. En este ejemplo se observa el análisis de 2 muestras, la muestra 1 y la muestra 2,
se analizó el porcentaje de nitrógeno, el porcentaje de carbono, sobre todo en la muestra 1 se ve que tiene un gran contenido de carbono y la gran mayoría es carbono orgánico total. Aquí estamos hablando de una muestra que está bastante sucia con desechos orgánicos. Agronomía es algo también bastante común para este tipo de aplicaciones. Lo más usual es usar una configuración nitrógeno-carbono, también azufre. También se analiza bastante azufre eh, para el monitoreo de la calidad del suelo. Y este es un ejemplo de determinación de trazas de azufre con el detector fotométrico de llama. Esto permite analizar azufre en porcentajes muy bajos. Por ejemplo, vemos en la muestra de suelos 4, porcentaje de 0.003%. Y todos son valores que están más o menos por ese rango. Para aplicaciones de agronomía también es importante determinación de contenido de nitrógeno en fertilizantes. Acá les muestro algunos ejemplos. Contenido de urea, aquí se hizo por triplicado. Como pueden ver son valores similares al valor teórico. Nitrato de potasio, nitrato de amonio, una mezcla entre sulfato de amonio y urea y diferentes mezclas de fertilizantes. Otra aplicación del Flash Smart es caracterización de materiales. Materiales en general. Aquí ya estamos hablando de investigación o puede ser también industria en general. Por ejemplo, para la industria de los neumáticos, el contenido de azufre es un parámetro muy importante en su control de calidad. Se puede analizar el contenido de azufre de un neumático nuevo y determinar luego cuánto se pierde en cierto tiempo de uso. Esto es una medida de la calidad del neumático. Acá se puede ver un neumático A tenía un porcentaje de azufre de 2.6% al inicio y a los 6 meses de uso fue perdiendo algo de azufre. Análisis de grafeno, y aquí se muestra la gran versatilidad, el gran rango de análisis que tiene el equipo. Es que, bueno, grafeno es una muestra que es prácticamente 100% carbono. Acá se analizaron dos muestras de grafeno, es prácticamente 99.9% en ambas, más las impurezas que puedan haber, pero el equipo puede analizar estos porcentajes con una excelente reproducibilidad, como ven acá, con las desviaciones estándar relativas, puede analizar este tipo de muestras sin ningún problema. Baterías. Para baterías, el contenido de carbono y azufre son parámetros importantes. Esto es una nota de aplicación de termo. Acá está el número, igual si les interesa se las puedo pasar, donde se habla de caracterización de baterías con esta técnica para carbono y para azufre. Por último, sobre el tema de aplicaciones, está el tema de alimentos y bebidas, que posiblemente es la aplicación más común para el Flash Smart, junto con agronomía y lubricantes probablemente. De manera histórica, lo clásico es que la determinación de proteínas se hace con el método Kjeldahl. Posiblemente algunos de ustedes han trabajado con el método Kjeldahl. Es un método que involucra un gran consumo de reactivos, de ácidos
requiere mucho tiempo, generalmente no se obtienen resultados sino hasta 1, 2 horas después de empezar un análisis. Un método típico es este que les muestro acá, es la determinación de proteína en carne según la norma AOAC 981.10. El método dice que hay que pesar 2 gramos de muestra, añadir un catalizador de sulfato de potasio, agregar ácido sulfúrico, peróxido de hidrógeno, hacer una digestión durante 45 minutos, luego dejar enfriar, luego añadir hidróxido de sodio, sulfito de sodio, hay que hacer una destilación, recoger en ácido bórico y luego titular con ácido clorhídrico para obtener un resultado. Además de que dura muchísimo tiempo, hay que tener medidas de seguridad porque se trabaja con ácidos peligrosos y tóxicos y además se generan muchísimos desechos, sin tomar en cuenta todo el tiempo de trabajo para obtener un resultado. En la actualidad, el Keldal ya está siendo sustituido por el Flash Smart, por la combustión de Dumas, por todo esto que les nombré. Entre algunas diferencias de cada una de las técnicas está que, por ejemplo, en Keldal yo solamente puedo cargar por lotes, mientras que con el Flash puedo hacer carga continua. Como les mostré en el autosampler, yo tengo hasta 125 posiciones de muestra y mientras el equipo está analizando, yo puedo seguir cargándole muestras al mismo. Puedo analizar en el Flash diferentes matrices en la misma corrida, mientras que por Keldal solo se puede hacer un método o matriz por cada lote. Desde el comienzo de análisis hasta la obtención de resultados, pueden pasar horas por el método Keldal, mientras que con el Flash de 5 a 8 minutos ya obtengo un resultado. El Flash Smart también se puede automatizar con el autosampler, puede funcionar sin supervisión durante algunas horas. No tiene que usar ningún reactivo, ningún químico peligroso. Los únicos consumibles, los únicos gases que usan, digamos, son helio y oxígeno para la combustión. Y si vamos a los resultados, también no hay diferencia entre uno y otro, son indistinguibles. Acá vemos una comparación de resultados entre el Flash Smart y el método Keldal para diferentes tipos de muestras. Soja, arroz, trigo, leche, yogur, queso, uvas, carne, harina. En esta columna vemos el porcentaje de nitrógeno obtenidos con el Flash Smart y en esta columna el porcentaje de nitrógeno obtenido con el método Keldal. Como pueden ver, no existe diferencia entre uno y otro. Y acá vemos el porcentaje de proteína. Igual, esta es una medida que siempre va a ser indirecta, tanto para el Flash como para el Keldal. O sea, el equipo lo que determina es el porcentaje de nitrógeno, pero según el tipo de muestra, ya el software viene incluido con factores de corrección para obtener el porcentaje de proteína según el porcentaje de nitrógeno que obtengo. Acá hay otro ejemplo de comparación entre los dos métodos de leche. Con el método Keldal se obtuvieron resultados de 5 laboratorios diferentes de nitrógeno en leche de 0.5284%. Analizando con el Flash Smart, se obtuvieron estos valores cuyo promedio es prácticamente indistinguible del obtenido con el método Keldal y con una reproducibilidad muy buena. Acá hay otro ejemplo de determinación de proteína en pescados. De nuevo, los resultados obtenidos con el Flash
son indistinguibles de los obtenidos con el método Kendall. Acá pueden ver la diferencia. Para líquidos, para bebidas, también se puede usar este equipo para la determinación de proteínas. Y de nuevo, ahí se muestra acá la comparativa entre el método Kendall y el Flash Smart para diferentes tipos de materias primas para cervezas como maltas, trigos, mosto. Eh, Puré de tomate es una muestra que no es tan homogénea. Se pesó una cantidad entre 5 y 8 miligramos y se logró cuantificar el porcentaje de nitrógeno para proteína, pero también el porcentaje de carbono y el de azufre. Muestras como jugo de naranja se pueden analizar sin problemas como si fuese un sólido por pesada. Acá se logró la determinación del contenido de nitrógeno, proteína y también el contenido de carbono. Ahora pasando a algunas aplicaciones un poco más generales para mostrarles el rango del equipo. Acá hay un ejemplo de determinación de azufre con el detector de conductividad térmica y con el detector de trazas. El azufre, bueno, es 99, un azufre de Aldrich que es 99.98%. Se analizó con el detector TCD obteniendo estos resultados. Y para una solución de referencia con valores muy bajos de azufre, apenas en el rango de 5 ppm, también se logró cuantificar sin inconvenientes. Esto lo que quiere mostrar es que no existe problema en este equipo para analizar altos contenidos de un elemento de casi 100% hasta niveles en trazas. Eh, el detector fotométrico de llama para trazas de azufre también se puede usar para otras aplicaciones como petroquímicas, como diésel, biodiesel, gasolina, nafta, grafito, coque, catalizadores. Acá también les muestro otro ejemplo de un lubricante en isohexano, donde se lograron analizar el contenido de azufre en partes por millón, alrededor de 100 ppm y 5 ppm. Hay una opción que que le quería mostrar, es que el equipo, bueno, les había dicho que usa helio como gas portador, pero también existe la posibilidad de usar argón para las configuraciones macro como gas portador. Esto tiene algunas ventajas y es que, como sabemos, el helio es un gas que es escaso, el argón no es escaso, se puede conseguir de una manera mucho más fácil. Los resultados para las configuraciones macro son comparables con con el helio y obviamente el argón es más barato que el helio. Eso serían las ventajas. Acá hay una comparación entre la determinación de nitrógeno y carbono en plantas usando argón como gas portador y usando helio. Se analizaron muestras de alfalfa y de hojas secas. Acá pueden ver que los resultados para, para la configuración con argón son también indistinguibles de los resultados con helio. Helio sí va a dar siempre mejores resultados, mejor reproducibilidad, pero igual los resultados obtenidos con argón son muy buenos. Bueno, ya para culminar, les voy a mostrar una lista de todos los métodos oficiales para los diferentes tipos de industrias que cumple el Flash. Estamos hablando de industria petroquímica,
medio ambiente, alimentos y bebidas, agronomía, ciencias marinas. Estos son algunas de las normas que cumplen, no están limitados a eso, hay muchas normas más, pero para la mayoría de estas normas hay notas de aplicación de Thermo Scientific. Por ejemplo, normas ASTM, azufre en petróleo y derivados, azufre en carbón, carbono, hidrógeno, nitrógeno en productos de petróleo y lubricantes, carbono, hidrógeno y nitrógeno en carbón, también oxígeno en combustibles de gasolina y metano. Para agronomía y ciencias marinas hay normas italianas, también de la AOAC, ISO, EPA, UNI. Son muy variadas los métodos oficiales que se pueden hacer y cumple el Flash Smart. De alimentos hay un montón. eh, Proteína en cereales, proteína en alimento animal, en carne, en cereales y granos, en cervezas. No, esto es, creo que es aceite, pero no dice el método. Bueno, en trigo, esto sí es en cerveza, vinos, pescado, productos de la leche. Son muy variadas los métodos oficiales que cumple el equipo. Bueno, en resumen, el, el Flash Smart es un equipo muy fácil de usar y mantener. Eh, Eso no se los comenté, pero los consumos de gases son muy bajos. Para un laboratorio, vamos a suponer que tiene un gran flujo de trabajo. Trabaja 5 días a la semana, 8 horas al día. Un cilindro de helio posiblemente va a durar alrededor de 3 meses, pero un laboratorio con un flujo de trabajo más normal va a durar más de un año probablemente. Y para oxígeno el consumo es aún más bajo. eh, Va a durar años, probablemente un cilindro de oxígeno. Se pueden analizar todo tipo de matrices de muestras, sólidos, líquidos viscosos, líquidos. Permite la conversión cuantitativa de todos los elementos con una excelente exactitud, precisión, repetibilidad, estabilidad, cumpliendo con muchísimos eh, métodos oficiales, muchas normas. Existen muchísimas configuraciones diferentes y el equipo no está fijo en una configuración. Se puede cambiar de una a otra configuración si, por ejemplo, las aplicaciones o las necesidades de un cliente cambian en el futuro. En resumen, es un equipo que puede analizar, puede manejar muchísimas aplicaciones diferentes. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia, por su atención. Aquí están nuestros mails, por si tienen alguna duda, alguna consulta. Y bueno, vamos a ver si hay preguntas. Acá preguntan, ¿cómo diferencias el nitrógeno de proteínas de otras fuentes de nitrógeno, como nitratos, nitritos? No se puede. Generalmente lo que se hace es que el software ya tiene factores de corrección para convertir este porcentaje de nitrógeno a porcentaje de proteína, haciendo ya más o menos, dependiendo de la muestra, se sabe cuál es el porcentaje de proteína y también de nitrógeno de otras fuentes como nitratos y nitritos. Pero el equipo no tiene forma de saberlo porque él analiza es nitrógeno total. Pero ya los factores de corrección vienen incluidos en el equipo para esto.
No sé, otra consulta. No se puede medir hidrógeno y oxígeno por pirólisis sin combustión para formar agua. En general, lo que uno mide tiene agua que puede confundirse con el agua generada por combustión. Además, muchos equipos tienen una trampa de agua que retira el agua de los gases procedente de combustión. Eh, el equipo, aquí hay dos cosas. En este tipo de equipo no se puede eh, medir el hidrógeno por, por pirólisis. Pero el equipo sí tiene trampas de agua para retirar el agua para que esto no ocurra. Sin embargo, esta consulta creo que viene, bueno, porque por nuestra otra línea de equipos, que bueno, que la persona que me está preguntando tiene un equipo de estos, un espectrómetro de masa de relaciones isotópicas. En ese caso, por si acaso la duda viene por esto, el hidrógeno sí se mide por pirólisis porque no le podemos meter este vapor de agua al IRMS. Pero en el caso del analizador elemental, esto no importa. Pero sí tenemos trampas de agua para que esto no ocurra. Para que no ocurra interferencia de lo que estamos midiendo en el caso de que se quiera identificar o analizar hidrógeno y oxígeno. Acá preguntan, para diferenciar el carbono orgánico del inorgánico, hay que primero manejar los carbonatos. ¿Cómo lo hace en equipo? El equipo en realidad no lo hace, sino que se hace afuera del equipo. Es algo simple, simplemente con una plancha se agrega ácido clorhídrico. Esto es un kit que se puede comprar, nosotros lo vendemos. eh, Se agrega ácido clorhídrico a la muestra para desprender todo el CO2 inorgánico. Y bueno, lo que va a quedar va a ser el carbono orgánico y y de esa manera ya se analiza como cualquier otra muestra. Pero digamos que lo que hacemos es eliminar el carbono inorgánico antes de analizarlo en el equipo. Desde el punto de vista regulatorio, ¿qué tan aceptado es el método de Dumas para proteínas? ¿Está codificado en alguna farmacopea? Sí, bueno, me imagino que esta pregunta vino antes de que les mostré los métodos, pero hay muchísimos métodos oficiales de diferentes normas, AOAC, normas de cerveza, ISO, donde, donde está aceptado el método Dumas. Y de hecho en la actualidad ya está sustituyendo el Keldal en muchísimas industrias, sobre todo por la facilidad de uso y facilidad de automatización. ¿Cómo se hace la calibración para la cuantificación de cada uno de los elementos? Sí, con estándares que se pesan, de hecho vienen incluidos en el equipo con estándares de concentración o de porcentajes conocidos de cada uno de los elementos y se hace una curva de calibración como cualquier otro equipo. O sea, se miden, no sé, vamos a suponer 5, se hacen 5 o 10 medidas con estos estándares con diferentes pesos y de esa manera ya armamos una curva de calibración. Tenía otra consulta. Tenía entendido que el consumo de helio era muy importante. ¿Qué flujos de helio maneja este equipo? Si mal no recuerdo, esto luego se lo puedo enviar, pero si mal no recuerdo, son 140 mililitros por minuto. Y hay una nota de aplicación donde habla del consumo. Es poco en realidad. O sea, y para un equipo hay una nota de aplicación que habla del funcionamiento de este equipo por 5 días a la semana, 8 horas, y y el cilindro dura de 2 a 3 meses. Y estamos hablando de analizar y alrededor de 100 muestras diarias, o sea que es bastante. Un laboratorio con un consumo, con una cantidad de muestras menor,
va a tener un consumo de helio mucho menor y va a durar muchos meses. Pero eso se lo puedo enviar. Tengo una nota de aplicación que habla específicamente del consumo de helio y de oxígeno también. Igual esto es diferente, el consumo de esto no va a ser igual al consumo de un espectrómetro de masas de relaciones isotópicas. Ahí sí va a ser mayor. Bueno, por ahora creo que ya no hay más preguntas. De igual manera, bueno, acá tienen nuestros mails. Cualquier consulta nos las pueden hacer por acá y bueno, nos vemos en el próximo webinar. Eh, Buenos días y de nuevo muchas gracias por su asistencia. Hasta luego.